Hola familia, gracia y paz a todos. Este es un nuevo video de Sana Doctrina y en esta oportunidad quiero comentarles algo acerca de el episodio que narrado en San Juan, capítulo 9. Lo que vamos a hablar hoy es puntualmente acerca del pecado, ¿sí? Y en Juan 9 dice lo siguiente: al pasar Jesús, esto es Reina Valera, vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Me es necesario hacer las obras que él me envió, entre tanto que el día dura y la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo, y con la saliva untó el lodo en los ojos del ciego, y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado, ¿sí?, en hebreo. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros decían: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo y me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? No sé. Él dijo: no sé. Miren, hay muchísima riqueza en este pasaje. Lo que yo quiero puntualizar es acerca del pecado, ¿no? Hablar de que la pregunta que le hicieron fue sobre quién pecó. Y algo que voy a tomar una consideración es el que no fueron los rabinos ni los fariseos los que le preguntaron esto, sino los mismos discípulos. Y hay una forma en que Mashiach responde a los discípulos y hay una forma en que Mashiach responde a los fariseos. Depende cómo venga la pregunta, depende de quién venga la pregunta y también depende cómo esté intencionada la pregunta, es la respuesta que se da. Porque bien podía haber dicho que ya había profetizado Ezequiel. Miren, yo les voy a leer un poquito lo que dice Ezequiel. Y con este texto ya del Tanaj, ¿sí?, nosotros vemos que se responde esto fácilmente. Ezequiel 18:20 dice: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. ¿Sí? Deuteronomio 24:16 dice exactamente lo mismo. Entonces, el maestro da una respuesta a los discípulos de otro nivel, de otra forma, ¿sí? Y la respuesta esta tiene que ver con que estas cosas están sucediendo para que se gloríe, para que se manifieste la gloria, para que Dios se manifieste en él, dice. Otra cosa que responde Mashiach es: no es que él pecó, ¿sí? O sea, ¿por qué está ciego? No es porque él pecó. O sea, vamos a responder acá. No está diciendo que el hombre, por ser ciego, no tenía pecado, sino que no está ciego porque él haya pecado. ¿Sí? Esto es lo que evidencia este pasaje acá. ¿Sí? Estoy leyendo Reina Valera, ¿sí? Juan 9:3. No es que pecó este, ni sus padres, ¿sí? Obviamente que sus padres también pecaron, pero no es por eso que está ciego, sino para que la obra de Dios se manifieste en él, ¿sí? Ahora, otra cosa, pecado, el pecado, del pecado que habla Ezequiel, ¿sí?, 18:20, ¿sí?, Deuteronomio 24:16, pecado se refiere a infringir la ley de Dios, quebrantar los mandamientos, ¿sí?, cosa que en la época de Mashiach estaba vigente
y cosa que después de la muerte de Mashiach seguía vigente porque así lo enseñaba el mismo Juan. Si usted lee primera de Juan, primera carta de Juan, a ver, les voy a buscar. Igualmente son de esos versículos que uno los tiene que conocer de memoria, porque dice, porque el pecado es infracción a la ley, ¿sí? A ver, les voy a dar bien como dice. Primera de Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Es una muy buena definición de pecado, y esto, hermanos, está en el Nuevo Testamento, ¿sí? En la Brit Hadashah, y está escrito por un apóstol de Jesucristo, mucho tiempo después que Cristo murió y resucitó. O sea que está en este tiempo que el cristianismo le llama la gracia. En el cristianismo, en el tiempo de la gracia, el cristianismo le dice la gracia a esto. Bueno, a este tiempo, el apóstol Juan dice que el que peca es porque es todo aquel que está quebrantando la ley y está pecando. Y traigo a colación lo que dice Romanos 3:31, que la fe no invalida la ley. La fe, al contrario, la fe la confirma, ¿sí? Entonces, fe es obediencia a los mandamientos. Pecado es quebrantar los mandamientos. Y para redondear esto, amor, también está definido en Primera de Juan. Y esto tiene que ver con que conforme a qué parámetros de justicia nosotros vamos a ser juzgados. Porque sabemos, todo el mundo sabe que va a haber un juicio. Todo el mundo lo sabe. Y todo el mundo, por lo menos yo estoy hablando puntualmente los creyentes, ¿sí? En Jesucristo, los creyentes en que Él es Mashiach, ¿sí? Dicen amar a Dios, y amor a Dios está definido también en 1 Juan 5, son definiciones, es como que la misma Biblia es un diccionario abierto. Fíjese lo que dice del amor las Escrituras, 1 Juan 5, 2 y 3, dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Esto es en respuesta a esa teología que dice que no, guardar los mandamientos es imposible. Y sacando algún versículo de contexto, entendemos que toda esa argumentación de que guardar los mandamientos es imposible es antibíblica, porque mismo Deuteronomio 30 dice que la ley no es difícil para ti. No está en el cielo para que digas quién irá a buscarla, no está del otro lado del mar para que digas quién irá por nosotros y nos la haga oír. Cerca de ti está la palabra en tu boca, en tu corazón, para que la cumplas. Le suena a Romanos, ¿no? Cerca de ti, esta es la palabra de fe que predicamos. Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Le faltó para que la cumplas. Qué llamativo que es todo esto, porque el apóstol Pablo, que muchos lo malentendieron, diciendo que creyendo que él enseñaba que la ley ya está abolida, el apóstol Pablo enseñó todo lo que enseñó citando las escrituras, porque escrito está, porque si no está vigente eso, ¿por qué lo está citando? ¿Sí? ¿No será que lo estamos entendiendo mal a Pablo? Por eso, hermanos, yo les doy esta definición acerca de lo que es el pecado, ¿sí? Acerca de este texto que estuvimos viendo, ¿sí? Y lo que dice tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, ¿sí? No divida más la Biblia porque está dividido ya su forma de pensar. Tenemos que entender que pecado es quebrantar la ley de Dios. Eso fue siempre así, ¿sí? Eso es lo que le acabo de mostrar. Cristianismo es ver y tratar de seguir a Mashiach, pero con unos lentes griegos. Por eso es que nosotros tenemos que despojarnos de esos lentes griegos y verlo con los lentes hebreos, con la mentalidad con la que fue escrita en las Escrituras para poder entenderlas.
¿sí? Entonces, en ese sentido, por eso es que yo en algún video he comentado que cristiano, cuando alguien me pregunta, ¿sos cristiano? Si no vamos a hablar del tema, sí, le digo, sí, soy cristiano. Pero si vamos a hablar del tema, cristiano, entre comillas, porque cristianismo no guarda la ley de Dios. Eso lo vemos, ¿sí? Enseña a que la ley ya fue abolida, que ya, eso ya Cristo la vino a quitar, porque sacan versículos mal entendidos, ni siquiera entendieron el contexto, porque el fin de la ley es Cristo. El fin no es el punto final, sino el fin, el propósito, la finalidad. ¿Cuál es el fin de fabricar un destornillador? ¿Cuál es el fin de la herramienta? El tornillo, ¿sí? Que la herramienta entre en la cabeza del tornillo. Esa es la finalidad. Entonces, se ha malentendido tantas cosas, que por eso, hermanos, les invito a que si están en este canal y están viendo alguno de estos videos, vamos a darle secuencia a esto para poder entender por qué estamos diciendo las cosas que decimos, porque así descolgados suenan a disparate, ¿sí? Pero le invito a ver el Evangelio según Dios de este canal. Son 19 videos, ¿sí? En los cuales hay una secuencia donde se explica y se desarrolla por qué estamos diciendo las cosas que decimos, ¿sí? Esto es todo por ahora. Nada más. Están abiertos los comentarios para que usted pueda comentar libremente y hacer sus preguntas, y estaremos respondiendo a la brevedad. Gracia y paz. Nos vemos en el próximo video. Shalom.